trazó un plan desde el principio de los tiempos. Entregar a su Hijo para redimir ese pecado, para limpiar ese pecado de aquellos y únicamente de aquellos que ponen su vida a los pies de Cristo. Hay un texto que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia y solo por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Cuánto amor, cuánta misericordia y cuánta gracia. Y tuvo compasión de nosotros y nos sacó de esa vana manera de vivir, de estar practicando el pecado, de hacer lo que Él aborrecía. Aun así, estando nosotros dándole la espalda, Él tuvo misericordia de nosotros. Pero eso no quita de que tengamos una lucha. Esto no quiere decir que estamos libres del pecado, ni mucho menos. Todo lo contrario. Antes teníamos una amistad con el pecado. Antes vivíamos en el pecado. Pero ahora, cuando conocemos al Señor, esa amistad del pecado se convierte en una lucha diaria. Porque el que tiene amistad con el pecado, el que practica el pecado, no ha conocido a Dios. El Señor llega a tu corazón, llega a tu mente, y ese viejo hombre que hay en ti, esa práctica pecaminosa que hay en ti, el Señor empieza a cambiarlo y entra el Espíritu Santo en tu vida y se forma, hay un conflicto entre el nuevo hombre, el que Dios va a trabajar contigo, con el viejo hombre. Y desgraciadamente, esto no es una lucha de un mes o de un año. Desgraciadamente, esta lucha del pecado, contra el pecado, lo vamos a tener mientras estemos aquí hasta que el Señor venga. O hasta que nos vayamos con el Señor. Y ese es el título. Ese es el título de la predicación de hoy. El pecado en la vida cristiana. No voy a hablar del pecado en el mundo porque ahí todos lo sabemos. Pero sí quiero hablar en esta mañana del pecado en la vida cristiana. Y hay dos cosas que nos incitan al pecado. Una es el viejo hombre y los deseos de la carne. Como he dicho, en el momento que tenemos una relación con Dios, comienza dentro de nosotros un conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre que Dios empieza a trabajar en ti a través del Espíritu Santo y de su obra. Entre los frutos de la carne y entre los frutos del Espíritu. Fijaros, vámonos a Gálatas, al capítulo 5, versículos del 16 al 25. Y mira lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Unos versículos ya muy conocidos,
pero creo que es importante leerlo en esta mañana. Gálatas 5, versículos del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer, o lo que quisierais hacer. Pero sois guiados ahora por el Espíritu, y no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y fijaros, aquí Pablo pone 5 grupos de pecados. Hay muchos más, pero aquí se reflejan 5 grupos de pecados. Uno, referente a la sexualidad. Obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Otro grupo va directo hacia la persona de Dios. Idolatría y hechicería o brujería. Otro grupo habla entre el pecado en relaciones, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Otro es separatista, pecados que separan una relación. Las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias y el homicidio. Y otros vicios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Y dice en el versículo 21, dicho todo esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no, fijaros la palabra practicar. ¿Qué significa practicar? Hacer algo constante en tu vida. Hacer algo parte de tu vida. Esa es la práctica. No la calla, porque podía decir Pablo, intentar, o aquellos que caen, aquellos que practican el pecado, que es algo habitual en su vida, que forma parte de su vida, el pecado. Esos no heredarán el reino de Dios. Perdonadme, pero la persona que dice que ha creído en Cristo y practica el pecado, esa persona no ha conocido a Cristo. Porque las prácticas de estas cosas lo único que hace es separarnos de Dios. Porque es lo que Dios aborrece. Y como hijos de Dios, como Dios lo aborrece, también nosotros debemos de aborrecer el pecado. Y lo que antes era algo habitual en nuestra vida, ahora tenemos que aborrecerlo, porque Dios no lo quiere. Aquello que va en contra de la ley de Dios. Y lo que antes era una práctica, como he dicho al principio, se convierte en una lucha que debemos de vencer, pero no por nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza y el poder que te da el Señor, si verdaderamente Él está en tu corazón. Dicho esto, es de decir que hay cosas que cuestan. Cuando nos convertimos al Señor venimos con mucha suciedad detrás, con mucha mancha detrás. Algunos con vicios, otros, yo qué sé, con cosas sexuales, otros con mentiras, como miles de cosas que antes lo veíamos como algo natural, como se ve hoy en día en el mundo. Hoy en cada metro cuadrado de este mundo hay pecado, se respira el pecado, y cada vez peor, porque yo veo y escucho cosas que me quejo asustado, y eso es lo que hay, y cada vez la cosa irá peor. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro y plantarnos y saber lo que tenemos que hacer. Porque como dije al principio, esta lucha no va a ser de un mes ni de dos. Esta lucha va a ser hasta que el Señor venga por nosotros, o hasta que estemos delante del Señor. Y te digo una cosa, hay cosas que cuestan mucho trabajo, porque las llevamos muy arraigadas, pero que eso no sirva para que te derrote. ¿Sabéis una cosa? Yo, antes de conocer al Señor,
Ya lo he dicho en varias ocasiones. Yo era un mentiroso compulsivo. Mentía por mentir, sin necesidad de mentir, pero lo hacía. Y además lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. La gente se lo creía, todo lo que decía. Me ponía muy serio como el que está diciendo la verdad. Era una persona que decía muchísimas palabrotas, muchas palabrotas. Sin sentido, porque para hablar no hace falta decir palabrotas. Y las decía. Y cuando conocí al Señor y el Espíritu Santo entró en mi vida, poco a poco Él fue cambiando. Y ahí fue una lucha. Una lucha porque cuando uno va conociendo lo que Dios quiere, va leyendo y estudiando y meditando en la palabra, va viendo que como tú vivías, el Señor no lo quiere. Y tú empiezas a poner las cosas delante del Señor. Y hay cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo las palabrotas me costó menos trabajo, pero la mentira me costó mucho más. Me costó mucho más. Pero eso no quiere decir que me derrote. El Señor no quiere que vivamos en derrota. El Señor quiere que tú vivas en victoria. En victoria en el pecado. Y que luche con todas tus fuerzas. Y con la fuerza que te da el Señor. Porque Él está contigo. No te entregues al pecado. Que vas a pecar, sí. Pero sigue luchando. No te conformes. Para que te vaya bien. Y para que el Señor te prospere. Porque como dice Pablo también, tú eres más que vencedor. Porque tienes a Cristo de tu parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice el libro de Filipenses. No hay nada imposible para Dios. Por muy arraigado que esté en tu vida, si tu deseo es de agradar a Dios, Él te va a ayudar. Te cueste más o te cueste menos, pero te va a ayudar. Otra cosa, que queramos vivir en ello. Ahí ya el Señor poco puede hacer. Pero si tu decisión es de agradar a Dios cada día, créeme que Él te va a dar fuerza para cambiar lo que tengas que cambiar. Sea lo que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Esto es una cosa que nos lleva al pecado, el viejo hombre, los deseos de la carne, una lucha constante. Pero hay otra cosa más, y es la tentación. Y eso viene por parte del tentador por excelencia, Satanás. El otro día, oye, no sé, escuché una frase que dice: la mayor jugada del diablo es hacer conocer, que el mundo entienda que no existe. Dice, la mayor jugada del diablo es que el mundo entienda o crea que no existe. Porque el diablo existe. Y él está ahí. El diablo está aquí, fijaros, el diablo está aquí para destruir lo que Dios salva. Los que los tiene, ahí los tiene, ni le echa cuenta. Pero a los que no tiene, él va a intentar destruir, porque son de Dios. Y Dios los ha salvado. Y quiere destruir a sus hijos, no se va a estar quieto. Y él está esperando el momento, esperando la situación para atraparte. Y no solo para atraparte, sino para devorarte. Lo dice su palabra. Mira, si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor tuya, buscando a quien devorar. El diablo conoce tus debilidades, claro que las conoce y tanto. Y él siempre va a intentar de ponernos en situación para que podamos caer en el pecado a través de esa debilidad. Siempre va a buscar la manera de atraparte y de que caigas en pecado y que tu relación con Dios no sea buena. Si vemos a lo largo de la Biblia, vemos muchas tentaciones en muchos hombres y mujeres de la Biblia. Yo hoy quiero hacer ejemplos, porque creo que es importante. Quiero poner un ejemplo de dos hombres que cayeron en una tentación. Bueno, que cayeron no,
que se le presentaron una tentación similar a través de una mujer. Una tentación similar, pero con final diferente. No lo voy a leer porque más o menos todos conocemos la historia, pero sí voy a hacer referencia, por amor al tiempo. ¿Os acordáis de José y de la mujer de Potifar? José era un hombre bendecido por Dios. José era un hombre que el Señor iba prosperando cada día y lo puso al servicio de un hombre. Y ese hombre tenía una mujer. Y dice que José era un hombre bonito, era un hombre bello, era un hombre agradable a los ojos de los demás. Ese es el problema que tenemos los que somos bonitos. Es un problema, pero bueno, cada uno es como es. Pues él tuvo el problema y la mujer del Potifar se fijó en él. Y aquí a lo mejor no lo dice, pero yo me imagino que esta mujer día tras día estaría tonteando con José. Estaría tirándole, como se suele decir, la caña. A ver si va picando, le voy diciendo cosas. Hasta que se presentó la situación. Y la situación fue que estaba José solo con esta mujer. Y esta mujer se quiso acostar con él. De hecho, dice que se avanzó sobre él, le quitó y le tiró, o sea, a hierro. ¿Qué hizo José? Porque en una tentación hay tres factores. Uno es la situación, la circunstancia, el lugar. Otra es tu decisión y otra es la ejecución o la acción. Y en esto ocurrió. La situación, José solo con la mujer de Potifar. Ocurrió la circunstancia que he dicho antes y ante lo que le sucedió a José, ¿qué hizo José? Porque eso él lo traía de antes. Esto no lo cogió por sorpresa, porque yo me imagino que la mujer de Potifar iba atrás de bim bam cada día. Y él sabía que esto no era bueno. Y me imagino que él intentaba de evitarlo, pero llegó la situación y llegó la tentación. Y me imagino que en el pronto él tomó la decisión de no dejarse llevar por esta mujer. El segundo factor, la decisión, la mejor decisión que pudo tomar. Y después la acción. ¿Cuál fue la acción? ¿Entendéis? ¿Se imagináis si José, en vez de salir corriendo, empieza a tontear con esa mujer? ¿Qué le hubiera pasado a José? Pues en vez de salir corriendo, pues posiblemente, como estaba jugando con la tentación, pues hubiera caído. Pero él lo tenía claro. Y el Señor lo prosperó mucho. Mucho. Porque hizo lo que Dios quería, lo que le agradaba a Dios. Otro punto, otro ejemplo. David. Otra mujer. Betsabé. El lugar, la situación, las circunstancias. Hay una guerra y en esta ocasión David no se va a la guerra. Manda a todo su séquito a la guerra y él se queda en el palacio. Me imagino que un día muy bonito y se sale a la terraza. David también era guapo, como José, que lo pone en la Biblia. Y allí está David y ve a una mujer. Hermosa. Bella. Y empieza a pensar. Claro, pero piensa diferente que José. Porque la atrae tanto que se deja llevar por los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Que la llama y sabiendo que tenía marido se acuesta con ella. Y no solo se acuesta, esa es la acción después de la decisión. Decidió pecar. Decidió dejarse llevar por los deseos de la carne. Y se acostó con ella. Y no solo se acostó, sino ya sabéis después lo que pasa, sino que se carga al marido y todo, para poder estar con ella. Cuando te atrapa el pecado, te atrapa. Y te atrapa de lleno. Dos tentaciones similares a través de en este caso una mujer, pero con final muy diferente. José, todos sabemos su vida después, fue prosperado mucho, porque su deseo era única y solamente agradar a Dios. David lo pasó muy mal. Muy mal. En este caso,
He puesto, por ejemplo, una mujer. Pero vamos a quitar la mujer y vamos a poner lo que queráis. Me da igual. La bebida, la droga, la mentira, la murmuración, los deseos sexuales, el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Permitirme que haga aquí un paréntesis de 5 minutitos. Y me voy a dirigir a los jóvenes. Aquí, afortunadamente, hay parejas de jóvenes. Y hay otros jóvenes que van creciendo y en un futuro también tendrán sus parejas. El noviazgo es una cosa muy bonita. Es una cosa muy bonita. Porque te hace despertar unos sentimientos que antes no tenías hacia otra persona. Y un cosquilleo y unas maripositas y unas cosas muy bonitas. Y una atracción hacia esa persona porque te gusta. Pero el noviazgo también tiene sus luchas. Y una lucha grande es el sexo antes de llegar al matrimonio. Es una lucha grande en una relación. Tengo carga por ello. Y oro por ello. Porque no son buenos tiempos en este aspecto. La sexualidad la ha creado Dios para deleite de sus hijos. Pero si la usamos malamente, lo que es una bendición se puede convertir en una maldición. Mira, la persona va creciendo y conforme va creciendo y va llegando a la adolescencia, la persona va descubriendo la sexualidad. Es verdad, y eso no es malo, todo lo contrario. Es bueno y se le va despertando unos deseos. Y unos deseos, si tiene pareja, hacia su pareja porque le gusta. Pero eso no quita de que tenemos que tener cuidado de lo que dice Dios. Y prevenir para después no arrepentirnos. Porque lo podemos pasar muy mal. Mira, esto de la sexualidad, por lo que me cuenta mi hija muchas veces, que me ha contado de sus amigas, es como si fuera una cosa tabú. Los hijos no lo hablan con los padres, ni en la iglesia muchas veces, es verdad. Yo le voy a decir a mi padre, a mi madre, qué es lo que hago con mi novio, o yo le voy a decir a mi padre, a mi madre. Eso. Y yo soy el peor padre del mundo, soy un padre pésimo. Mi mujer es una madre maravillosa, pero yo soy un padre pésimo. Pero yo le estoy inculcando a mis hijas libertad, y mi mujer también, libertad para hablar de estos temas, porque es importante hablarlo. Porque llega un momento que te crean dudas, llega un momento que te sientes muy perdido. Y a lo mejor te dejas llevar por algo que te puede decir un amigo o alguien mal dicho, que tus padres, por ejemplo, o una persona que te pueda ayudar, que te pueda dar buenos consejos. Porque al fin y al cabo, todos hemos pasado por eso. Mira, yo tuve una relación, mi noviazgo duró 10 años. Con esto no quiero que penséis que me quiero dar más que nadie. Para nada. Porque soy peor que cualquiera de aquí. Y tengo más fallos que cualquiera de aquí. Pero el Señor nos guardó porque tomamos la decisión de buscar un límite de no sobrepasar, para no llegar a lo que no teníamos que llegar. Y yo estuve 10 años de novio con mi mujer. Y 3 de ellos antes de conocer al Señor. Gracias a Dios que por circunstancias ella y yo no mantenimos relación, porque si llegamos a venir con relación, pues nos fuera a costar posiblemente mucho más trabajo. Pero no tuvimos relaciones sexuales. Y después de conocer al Señor, los dos estábamos muy perdidos y con muchas dudas. No sabíamos lo que estaba bien. Yo sé que me despista un poquito, pero creo que es importante. Lo tengo en mi corazón y lo quiero decir. Porque esto forma parte de la tentación. Y puede hacer mucho daño, ¿sabes? Y ella y yo estábamos muy perdidos porque no sabíamos qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Sabíamos lo que estaba mal, no tener sexo. Pero hasta dónde llegar, lo teníamos mal, lo pasamos mal. Gracias a Dios que en ese tiempo nos creó una intimidad con otra pareja, en este caso voy a decir su nombre, José Mari y Lourdes, y estábamos más o menos las dos parejas en la misma situación. Y salíamos y lo hablábamos y nos aconsejábamos y nos animábamos y hablábamos estas cosas porque no sabíamos con quién hablarlo. Y también
el pastor también tuvimos sus conversaciones, nos ayudó. Y ella y yo llegamos a un punto de decir, hasta aquí, y de aquí no me paso, porque sé que si me paso de aquí o busco situaciones que pasen de aquí, voy a caer. Y ahí nos mantenimos firmes. Que tenía ganas de tener sexo con mi mujer, muchísimas, porque me encantaba estar blanco de los ojos, pero supe decir hasta aquí. Si en este escalón está el pecado, y yo estoy aquí en este de arriba, y sé que si voy a pisar aquí, mi siguiente paso es pisar este, pues te quedas aquí arriba. Para que no llegue a donde no debe de llegar. Si tienes dudas, mi mujer y yo estamos aquí para ayudar a quien quiera, para que podamos hablar. Hemos pasado por eso, y 10 años de novio, muchos años. No lo conveniente, pero bueno, las circunstancias muchas veces son las que hay y no podemos acelerarla por motivos de trabajo, de dinero, lo que sea. Pero háblalo si tienes dudas, con aquellos que tú creen que te pueden ayudar, con aquellos que hemos pasado por eso. Y no te lo guardes, porque si te lo guardas, lo único que puede pasar es que pises el escalón del pecado. Y después lo vas a pasar malamente, porque cada pecado tiene sus cosas. Cierro el paréntesis. Como dije al principio, vamos a ser tentados hasta que nos vayamos con el Señor. Pídele a aquel que fue tentado que te ayude. Que no confíe en tus propias fuerzas. Como dice Hebreo, el libro de Hebreo, ya voy a terminar. Hebreo capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor también fue tentado. Él conoce la tentación más que nadie. Fue tentado por 3 veces y con cosas que le llamaban la atención. Pero claro, estamos hablando de la santidad de esa carne. Estamos hablando de la perfección esa carne, porque si Cristo llega a caer en la tentación, ni yo estaría hoy predicando aquí, ni tú estarías ahí sentado. Pero Él lo soportó, y gracias a soportarlo, pudo morir por nuestros pecados. Pídele al Señor cada día que te ayude en la tentación, que te libre de la tentación, porque nos van a venir, o por lo menos cuando llegue la tentación te mantengas firme. Termino. Dicho todo esto, pecaremos. Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque no somos perfectos y vamos a pecar. Vamos a pecar. Pero ahí está el Señor. Y cuando peque, cuando una persona peca, si no se te remueven las entrañas por dentro, si no te sientes la persona más sucia del mundo, algo falla ahí. Porque cuando eso no sucede, no se ve tan malamente. Cuando un hijo de Dios que ama a Dios peca, va en contra de Dios. Está haciendo algo que Dios aborrece. Y eso a ti, después de pecar, eso te tiene que arrancar las entrañas por dentro. Y es así, cuando eso se te mueve en el interior, es cuando te puedes arrepentirte. Si eso no se te mueve, imposible. Imposible porque, como he dicho, no lo va a ver tan mal. Pero ahí entra ahora en el pecado la gracia de Dios. No voy a hacer mucho hincapié porque posiblemente el pastor en esta semana hable sobre la gracia con el pecado, ¿no? La gracia del Señor. Pero quiero terminar con un versículo que está en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, 18 al 19. ¿Lo puedes poner, Juan, aquí? Y lo dejas ahí puesto.
Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19. Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19. Te he cogido fuera de juego, ¿no, amigo? Vale, no pasa nada. Esperamos unos minutitos que no tenemos prisa. ¿Lo leo, Juan? ¿Está? Vale, gracias. Fijaros lo que dice estos versículos. Unos versículos maravillosos para grabártelo a fuego en el corazón. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y dice el siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pecaremos, pero si tu corazón está con Dios, te vas a arrepentir. Y cuando te arrepientes de corazón, entra la gracia de Dios. Ojo, no cojamos el perdón de Dios como un comodín. Esto es trampa, ¿eh? Bueno, puedo pecar, me pongo un ligerito de casco porque sé que el Señor después me va a perdonar. Eso no vale. El perdón de Dios no es un comodín para el pecado, para que tú juegues con el pecado, ni mucho menos. El perdón de Dios te tiene que servir para meditar, para analizar qué te ha llevado a ese pecado y para cuando venga la próxima vez no caigas. Para eso tiene que servir el perdón de Dios, para intentar cada día buscar más y más la santidad y el parecernos más a Cristo. Eso es nuestra meta en este mundo. No cojas el perdón y la misericordia de Dios como un comodín para hacer lo que te da la gana. Eso no vale. A mí me vas a engañar, al Señor no lo vas a engañar. Estamos desnudos delante de Él. Que el perdón de Dios te sirva para no volver a pecar más. Como le dijo aquel que sanó: vete y no peques más. Pues para eso te tiene que servir el perdón de Dios, para no pecar más. O para intentar, cuando venga una misma situación que te ha llevado al pecado, evitarla. Vendrán otros, pero esa por lo menos vamos a intentar evitarla. Aquí termino. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Me he extendido un poquito más con el tema del paréntesis. En verdad que no lo tenía claro, pero bueno, creo que era importante porque es una carga que tengo en mi corazón hacia los jóvenes. Oro por ellos, por eso, porque la situación es complicada. Incluso aquellos que no tienen pareja, que algún día lo tendrá, mi consejo es: espera en el Señor. No te anticipes, espera en el Señor, porque el Señor tiene cosas bonitas para ti y en su momento Él te va a dar la persona que necesitas, si verdaderamente esperas en Él. Que cuando tú tengas tu pareja, le puedas decir: te he sido fiel antes de conocerte. Te he sido fiel antes de conocerte. Terminamos.